Okay, vamos a principiar esta sección con la introducción a la primera carta de San Juan. Son versículos 1 a 4. Es muy parecido a la introducción del Evangelio de Juan. Vamos a leer los dos para que sientan lo que existen entre estos dos. Primero, la primera carta de San Juan dice esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esa es la primera carta de San Juan. La introducción. La introducción al Evangelio es un poco más largo, pero escucha con cuidado. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nadie lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por fin fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué les parece? El mismo autor humano escribió ambas introducciones. No son igualitos, pero tienen un sentido que suena como el mismo autor. De mi juicio, sí. ¿Cuál es el tema general de cada introducción? La deidad de Cristo. Sí. La comunión con Dios. Vamos a ver. Al finalizar la primera carta, Juan escribió: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se parece que ocurre en el Evangelio también? Casi igualito. En Juan 20 dice eso: hizo además Jesús muchos otros señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Concuerda la introducción de 1 Juan 1 a 4? Es cierto. ¿Leyeron lo que comentó Kistemaker sobre lo en vez de él en su comentario? ¿Cuántos han leído el comentario? Muy pocos, ¿eh? Sí. Ok. Que lo lean. Quiero que me digan, al finalizar, cuando entregue su papel, he leído 100% del comentario de Kistemaker.
Es su único texto. Es el único requisito que tienen para leer en este curso. Vamos a hablar de lo que Kistemaker dice sobre lo y él. Lo que era desde el principio. La primera palabra en esta epístola, hablando de 1 San Juan, es lo, en vez de el que principió el Evangelio. En vez de decir Jesucristo, el que era desde el principio, Juan escribe lo que era desde el principio. El término lo es más amplio que la palabra él, que incluye tanto la persona como el mensaje de Jesucristo. Este término se refiere a la revelación de Dios, a saber, ese evangelio que dice Juan, proclamamos acerca de la palabra de vida. Él, en el evangelio, habla de Cristo. Lo, en la primera carta de San Juan, habla de Cristo y el mensaje del evangelio. Fascinante, ¿no? Un sencillo cambio. Mas las primeras palabras en esta epístola traen ecos de la oración inicial del evangelio según San Juan. En el principio era la palabra, y de la frase que comienza el Antiguo Testamento, en el principio, en Génesis. Sin embargo, Juan escribe desde el principio, no en el principio. En la cláusula, lo que era desde el principio, Juan no se refiere a la proclamación de que Jesús vino en la carne, sino a aquella revelación divina manifestada en la historia y registrada en el Antiguo Testamento, que enseña la existencia eterna del Hijo de Dios. El mensaje que se proclama es que Jesús, que estableció su morada entre nosotros, Juan 1:14, el Evangelio, es eterno. Juan especifica esto y procede a informar a los lectores acerca del mensaje que él ha oído. El final de 1 San Juan y el final del Evangelio parece ser distintos, ¿no? Estamos repitiendo eso, pero es importante. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es como termina la carta que estamos estudiando, la primera carta de San Juan. Termina el final del Evangelio. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran uno por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero un poco antes que el final del Evangelio, este versículo que ya hemos leído, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio escrito, ¿por qué? ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? Para que crean. Para evangelizar. Para que la gente crea en el mensaje de Dios, que Cristo ha venido en carne para ser sacrificado como oveja sacrificial a nuestro favor, para que nosotros podamos responder a la pregunta del evangelismo explosivo que estaba compartiendo al principio, casi cuando nadie estaba aquí. ¿Tienes seguridad de ir al cielo cuando mueres? Sí. Digo, el texto ese del Juan 21:25 es un texto que cuando uno lo lee la primera vez o oye sus comentarios, cuando dice hay
Sí. las cuales escribió. Si escribiéramos una por una, es ni aún en el mundo habría los libros que se habrían de escribir. Increíble, ¿no? Y alguien piensa en 33 años de vida, Sí. y principalmente en 3 años de Sí. ministerio, aunque yo escribiera cada Sí. palabra que Cristo Sí. cabe no solo en el mundo, en una biblioteca, me cabe en un Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de ese mensaje? ¿Qué realmente Juan está diciendo? Es una cuestión de que se pregunta mucha gente. Y yo he oído muchos comentarios, lo he investigado, y la verdad siempre me quedo. Está diciendo que raramente hemos tenido que seleccionar cosas para compartirlos sobre la vida y el mensaje de Jesús. Porque no pudimos incluir todito. Bueno, yo oí una vez un comentario que me llamó mucho la atención. Es, por ejemplo, hay un comentario, por ejemplo, si vamos a Juan 3:16. Si alguien se pusiera hoy en día a colectar todos los escritos que existen solo de ese versículo, Juan 3:16, y los juntara en el mundo, si realmente alguien hiciera esa labor, nos sorprenderíamos la cantidad de libros y material que se han escrito de un versículo. Sí. Y yo me puse a predicar Juan 3:16, prediqué 2 sermones de ese versículo, y no prediqué igual y escuché por lo menos 10 sermones de reformados, no de otros, de reformados que predicaron Juan 3:16, y yo prediqué diferente. Entonces yo me pongo a pensar, Señor, yo creo que la clave está en que tu palabra es tan amplia, tan extensa. Si un versículo dio para tanto, si realmente conociéramos todo tu consejo, toda tu verdad, realmente no terminaríamos nunca. O sea, pienso yo algo así, no sé, pero es lo que más. Bien dicho. El Evangelio de San Juan es un enfoque de evangelismo enfocado en Jesús el Salvador. Él es lo que estaba diciendo. La primera carta de Juan enfocada en la persona Jesús y su mensaje, lo que era. ¿Cuál fue escrito primero? ¿El Evangelio de Juan o la primera carta? El Evangelio, obviamente. Estaba escribiendo el Evangelio para ganar personas a Cristo. Escribió la carta de San Juan a los que ya son cristianos, que están luchando en el mundo ser cristiano y ser una iglesia sana y buena. Entonces, es otra prueba del orden de las escrituras de Juan. Escribió 5. Y algunas personas dicen, pues el Evangelio se escribió más o menos cuando escribió Apocalipsis. No lo acepto. Esa es una de las razones. Ok, preguntas, comentarios, ideas, cualquier cosa que quieran decir sobre esta sección, sí. Cuando yo leí una vez, ahí está ese texto de Juan, la primera de Juan en el capítulo 5, el último versículo, hijitos guardados de los ídolos, amén. Como le dije un día, prediqué de ese pasaje principal y me puse a escuchar comentarios y leí todo el comentario de aquí está el Maker, algo así, no sé pronunciar. Entonces me desilusioné porque dice, aquí en este libro Juan no está hablando de ídolos. Dice, no, me extraña que algo así dice, pues parece que es sacado de contexto porque no está hablando de idolatría. Entonces dice, aunque podría tratarse de la idolatría del primer siglo histórica, y cita varios capítulos del libro de Hechos y todo eso, cuando hablaba de la diosa de los efesios, Diana de los efesios y cosas de eso. Pero luego dice, aunque hay otra creencia y otro comentario de que posiblemente Juan aquí está hablando de algunos falsas
de falsos maestros. Es otro comentario que está ahí. Y entonces yo revisando el libro de Juan, dije, yo voy a ver por qué Juan concluye con esto. Y yo miré la clase de idolatría, la peor de todas. Dije, aquí Juan está hablando, él hace una advertencia porque la idolatría de la que Juan está hablando es la que está dentro de las iglesias, la del Cristo falso. Del anticristo habla mucho en la primera, segunda epístola, y entonces dije yo, de esa idolatría es que él está hablando, de que cuidemos cuando se tuercen las escrituras. ¿Cuál es el mensaje que estaba trayendo los falsos maestros? De los falsos maestros. Fue ídolos. Son ídolos que tuercen No las fueron escrituras. mensaje de Cristo, no fue Cristo mismo, no fue el evangelio. Fueron falsos ideas, falsas enseñanzas que realmente igualan a los ídolos. Cuando desconocemos la doctrina, creamos un Cristo a nuestra semejanza y se constituye en un ídolo, Rascando. comezón de oído. El mundo quiere otras ideas, otros conceptos. No les gusta que Dios sea Dios de amor, sí les gusta mucho. Pero el amor, Dios también de justicia, justicia perfecta. No me hables de eso. Porque hay accountabilidad que viene. El mundo no quiere escucharlo. Prefieren otro Dios. Otro ídolo. ¿Qué nos enseña sobre Dios? Los paralelos pivotes. Ya lo hemos hablado de estos. No voy a repetirlos. Porque fuimos uno por uno hablando de qué nos enseña sobre Dios. Este sí es Dios. Y además hay montones de otros enseñanzas sobre Dios, porque ocurre la palabra 64 veces en la primera carta. Entonces, si puedes estudiar a la primera carta de San Juan y salir con un concepto de Dios extraño, yo no comprendo cómo puede ser. Especialmente para una persona que dice es creyente. Porque habla tanto de quién es el Dios de la Biblia, solo en esta carta. Solo 5 capítulos, 64 veces. Eso es más que 12 veces cada capítulo. Wow. Ok, impactante. Doctor Kistemacher dice de eso sobre las características de Dios. Juan infunde una atmósfera de tranquila confianza sin negar la responsabilidad del hombre. Esta confianza se manifiesta. ¿Qué es la responsabilidad del hombre? Es lo más conciso que puedes decirlo. Esa es su responsabilidad. Cristo dice, si me amas, obedézcame. Obedézcame todos los mandamientos míos. Esa es responsabilidad cristiana. Obediencia. Y vamos a manipularlo un poco porque primero San Juan lo hace. Obediencia ágape. Si no contiene el elemento de ágape, no es el amor, no es la obediencia que Dios exige de nosotros. No sé si me explico o no, pero es importantísimo. Por eso estoy pasando un poco en este punto. Obediencia ágape. Obediencia es una cosa. Obediencia ágape es otra. ¿Ok?
Entonces, esta confianza se manifiesta cuando el creyente puede decir que conoce a Dios, que tiene comunión con Él y que obedece sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Juan escribe, así es como sabemos que estamos en Él. Todo el que dice que vive en Él debe andar como lo hizo Jesús, en 2:5-6. Juan alaba a los padres porque han conocido a Dios desde el principio y elogia a los hijos porque han conocido al Padre, en 2:13-14. El creyente conoce la verdad, ha recibido la unción del Espíritu de Dios que vive en él y espera confiadamente el regreso de Jesucristo. Y no solo espera la venida de Cristo, sino que también tiene la esperanza fervorosa y conocimiento cierto de que los creyentes serán como Cristo y que serán purificados de sus pecados. Los creyentes ya están en condiciones de expresarse acerca del tiempo presente. Han pasado de muerte ocasionada por el pecado a la vida que Cristo les ha dado. Demuestran esta vida en su amor mutuo. ¿Saben qué es el amor al contemplar a Jesús, quien sacrificó su vida por ellos? Cuando ven el efecto de amor en sus vidas, se dan cuenta de que pertenecen a la verdad y que Dios, por medio de su Espíritu, vive dentro de ellos. Sí, Dr. Kistemacher. Juan enseña que el creyente, por conocer a Dios, tiene también la capacidad de distinguir entre enseñanzas que provienen de Dios y doctrinas que son falsas. ¿Sí? Es exactamente lo que hemos descubierto, pero con otro bosquejo. El Hijo de Dios, por consiguiente, sabe cómo reconocer el Espíritu de Dios frente al espíritu de la mentira. Puede hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en su interior. Esos son los versículos que hablan de eso. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dr. Kistemacher, son los mismos puntos que hace Él que nosotros observamos en los puntos transitorios A en nuestras observancias. Cuidado. No. Está haciendo buenos puntos. Está hablando de mismos temas. Pero Él no está hablando de las mismas cosas que nosotros hemos descubierto mirando los puntos conectivos entre los paralelos quiasmas. ¿Cuántas de las citaciones del Dr. Kistemacher coincidieron con nuestros puntos observados en los puntos transitorios A? Ni uno. Yo tengo ventaja porque ya he leído el libro y lo he estudiado, lo he comparado con lo que estoy enseñándoles, etc. Y yo dije, wow. No dijo nada mal él. Estaba hablando en un sentido de las mismas cosas que descubrimos, pero de otros versículos que, de mi juicio, no son enfocados como los versículos verdes que los he pintado en el esquema que nosotros estamos utilizando. ¿Qué puede ser razones, las diferencias entonces? El bosquejo que se usa. El bosquejo. Van a leer un bosquejo detallado en el comentario de Kistemacher. Es excelente. Yo les di un esquema reducido de su bosquejo al principiar a hablar hace horas ahora
Cuando empezamos a hablar de qué es este esquema que estoy enseñándoles sobre la quiasma. Entonces, el bosquejo es importante. Y ustedes tienen que decidir cuál prefieres tú. No estoy aquí para mandar que creen lo que yo estoy enseñando. Entonces, al final de 1 San Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Confunden muchos comentaristas. Preguntan, ¿por qué se incluye aquí, en esta posición? Dicen que no suena ni cabe bien con lo demás contenido de la primera carta. Acabamos de hablar un poco de eso, ¿no? Cuando lean 1 San Juan, ¿cuáles sean los lentes de interpretación que están utilizando los otros comentaristas? Lentes lineal, lógico, moderno, el bosquejo de oeste que miramos en lecciones pasadas, o lentes de paralelos quiasmáticos de la antigüedad semítica. Otra vez, ¿cuál bosquejo prefieres tú? ¿Y por qué? El final de Juan dice eso, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Paralelo con la introducción. Y la introducción termina diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Paralelo con hijitos guardados de los ídolos. Amén. ¿Qué piensan? Yo digo sí. ¿Cómo busquemos que nuestros gozos sean cumplidos hoy día? Por ídolos titulados como riquezas, amor, canal, deporte, fama, gloria, la tele, la comida, etc. Entonces, hasta la esquema que estamos utilizando nosotros pone el contraste entre la introducción y las palabras finales y se hace sentido. La palabra final, que no hace sentido. ¿Cuántos comentaristas he leído que dicen? No sé por qué está aquí, pero es importante que no adoramos a otros ídolos. Pero no comprenden, no están mirando el total de lo que hemos descubierto nosotros estudiando la segunda, la tercera y la primera carta de San Juan. Hace sentido. Hace sentido. Entonces, no vamos a buscarlo en otras formas. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. El final del 1 San Juan y el final del Evangelio, ya lo hemos visto bastantes sobre eso. ¿Preguntas, comentarios, ideas? Sí. Yo estaba pensando en el estudio que estamos aprendiendo de esto, y yo me acuerdo que desde que empecé a estudiar la doctrina, entendí algo. Dije yo, a veces me encontraba en la Biblia pasajes difíciles y sentía que tenía la interpretación, o también cuando estoy estudiando, pero siempre me ponía a pensar, si esta idea o esto que estoy pensando es solo mía, no puede ser correcta, porque no puedo creer que después de 2000 años de que se escribieron las escrituras, el Espíritu Santo me esté diciendo algo a mí que no se lo comunicó a ningún hermano en la antigüedad. Ahora, yo viendo su forma de estudiar el libro de Juan, la estoy viendo y creo que es correcta en muchas cosas y es buena, pero me pongo a pensar también, digo, no puede ser que por todos estos años el Espíritu Santo haya escondido una verdad y ahora se le haya revelado al hermano en esto, pero le soy sincero, estudiando a cada uno de los actores como a Spurgeon, a Jonathan Edwards,
la forma que yo tengo, Sugel Michelén y muchos, caemos todo en algo, mire. El quiasma, lo que Sugel Michelén le llama nota melódica. La encuentras leyendo el primer versículo y el segundo versículo, y al final de cuentas es lo que usted está haciendo, el quiasma. Yo le llamo, y todos aquí en la iglesia le pueden confirmar, desde que estoy haciendo mis sermones, todos yo le llamo texto de apoyo. Siempre busco un texto que me apoya. Spurgeon se ponía a leer las escrituras y encontraba un texto, y después a la hora de predicar lo sentaba en el contexto. Jonathan Edwards hace lo mismo al predicar. Entonces yo me pongo a pensar que de alguna manera todo esto no es nuevo, simplemente tiene diferentes nombres, ¿verdad? Pero lo de usted es algo que es real y es verdad, pero se le ha llamado por diferentes formas, pero los hombres de Dios lo han encontrado de alguna manera. Yo creo que cuando principié todas nuestras lecciones sobre de quiasma y todo eso, les compartí que tenía miedo. Porque hace más o menos, he venido estudiando las cartas y Evangelio y Apocalipsis desde me gradué del seminario, fue el año 77. Entonces ya cuántos años son, 42, que he estudiado las obras de Juan. De toda la Biblia, pero las obras de Juan especialmente. Y cuando empecé a mirar y preguntar, ¿la estructura es quiasmática aquí? Me puse muy nervioso por lo que acabas de decir. ¿Y cómo es que yo descubro eso después de 2000 años? Por eso empecé a buscar si hay otras personas en el mundo. Y estoy más o menos seguro que hay muchos. Lo que no puedo descubrir fácilmente es quiénes son, por lo que no escribieron o por el acceso limitado que tengo solo por internet. Y las bibliotecas con que tengo acceso son limitados y todo eso. Pero cuando descubrí que había dos otras personas, yo dije, wait a minute, ok, algo ocurre aquí. No soy un loco. Pero, y he visto, he enseñado algunas lecciones en partes de las epístolas de Pablo, que son llenos de paralelismos quiasmáticos. Y cuando empecé a ponerlos en forma quiasma, allí se puede explicar fácilmente qué es la enseñanza que Pablo estaba tratando de comunicar. Y algunas veces está un poco distinto a lo que había pensado antes. Sí. Con esto de quiasma, lo que a mí me deja anonadado, boquiabierto, es que el bosquejo está en los textos. Porque eso es muy grande. Y solo Dios ha podido colocar ese bosquejo ahí dentro del mismo texto. Llámese de todo el libro o de una sola epístola. Porque un bosquejo es complejo, no es fácil para uno que está iniciando realizar un bosquejo para ir a predicarlo y enseñarlo. Realmente uno tiene muchos dolores de cabeza cuando empiezas a estudiar, cuando quieres dar una enseñanza y pretendes realizar un bosquejo. Y otros autores van a decirles, pues mi bosquejo también está incluido en la palabra. Sí. Pero no están hablando de la misma cosa. Y el bosquejo quiasma se basa en el punto de paralelismo. Si no comprendes el paralelismo y qué formas distintas se toma, y vamos a ver muchas distintas formas en nuestro estudio probablemente mañana. Si no fuera por los paralelismos, no podríamos hablar de quiasma. Lo que hace falta en los otros comentarios, en sus bosquejos,
es un enfoque en los paralelismos. Y este fue el concepto que primera vez me ocurrió. ¿Por qué hay tantas repeticiones aquí? Estaba frustrado. ¡Ting! Paralelos. Y fue justo en este momento que empecé a decir, me pregunto si fuera así o no. Entonces empecé a dividir versículos y ponerlos en orden. Y en esta forma llegué a estos 6 temas. Dios, pecado, la escatología, quiénes son los cristianos, todos esos puntos que he puesto en el bosquejo de la esquema que estamos utilizando. Ok. Ahora, ya lo vemos un poco de eso, pero voy a hacer eso y probablemente terminamos con esta noche. La estructura quiasmática del código de color de 1 Juan, mire su copia entregada. Ya tienen sus hojas, esos grandotes que les entregué. Yo quiero que comprendan lo que estoy haciendo con esos 5 puntos. Ya hemos hablado de los 5. Solo quería enfocar una cosa en el paralelo 3F, que es la parte central, y yo creo que es crítico. Y realmente este hombre de Inglaterra que descubrí que había decidido que la quiasma existe en 1 San Juan, él dijo que esta frase en amarillo, porque la simiente de Dios permanece en él. En la versión que estabas leyendo dijo semilla, yo creo. Sí, es la misma cosa. ¿Estás leyendo de Reina Valera tú? No. Ajá. Ok, porque yo he puesto Reina Valera 60 aquí. Yo estaba preguntándome. Yo no sabía que íbamos a utilizar la Reina Valera aquí en la clase. Porque ese dice que es la Reina Valera, pero revisada el año 60. No es la original. Es del año 60. Porque la Reina Valera viene de mucha antigüedad, yo creo. Y probablemente, ok, ya me explico. Kistemacher sobre el mal, los anticristos y los mentirosos, que es un foco principal que tenemos nosotros. Hay otros temas que Juan explica, incluyendo los conceptos mundo, odio, el maligno. Pero estos conceptos son lo contrario de los temas que tienen que ver con la comunión que los creyentes tienen con Dios, con el amor que manifiestan hacia Él y el uno por el otro, y con las bendiciones que reciben en Cristo. Al ir tratando los temas positivos, implícitamente tomamos nota de los temas opuestos. Por siguiente, estamos conscientes de cuáles son, pero los consideramos solamente en forma elemental. En otras palabras, enfatizamos lo positivo a expensas de lo negativo, siguiendo así el ejemplo del apóstol Juan. Es opuesto a lo que nosotros estamos enfocándonos, ¿no es cierto? Él dice, solo se levanta por casualidad o por ser opuesto a las enseñanzas positivas que estoy tratando de realizar aquí en esta obra. Y nosotros estamos diciendo, no. Por el paralelismo, especialmente en esta forma de X, los esquemas que estamos utilizando nosotros, este es el punto.
La parte positiva es solo para darnos a nosotros consuelo, porque estamos viviendo en medio de un mundo que no nos comprenden, no nos quieren, no quieren nada que ver con el Evangelio, y quieren otros ídolos para adorar. El mundo es antagonista a lo que nosotros somos y creemos como cristianos. Y tenemos que vivir en este mundo. Y entonces ellos estaban escribiendo a Juan, ya estamos recibiendo tantos mensajes que no podemos comprender. ¿Cómo podemos comprender qué es la verdad y quién es el verdadero mensajero de Dios? Y Juan responde, número 1, la teología correcta y sana de toda la Biblia. Este sí es una de las pruebas. Y la segunda prueba, ¿qué es? La obediencia ágape. No es simplemente obediencia. Es Quería estar bien claro que obediencia, aparentemente muchas de las personas obedecen muchas cosas por ciertas conveniencias suyas, o dejan de tomar, o se vuelven ahorrativos por conveniencias, pero cuando se hace por un amor sacrificial a Dios, ese es la obediencia ágape, ¿verdad? Lea tercera carta de San Juan de nuevo. ¿Alguien lo tiene en su Biblia anotada en este momento? Que los puedes leer en voz alta, por favor. La tercera carta de San Juan. Amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis amigos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Pare ahí. ¿Quiénes son los verdaderos mensajeros? Que acaba de escuchar ahí en tercera San Juan. Salieron por el amor, con el mensaje de Dios, sin esperar ninguna recompensa para sí mismo. Todo eso está allí, ¿no? Sigue leyendo. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta el tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas para nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pare allí. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es este tipo de Demetrios? No recibe a los hermanos, No recibe a estos. a estos. ¿Qué más hace? ¿Qué quiere él? ¿Busca lo mejor de la otra persona? ¿Sacrificialmente? ¿Qué dijo? Quiere tener el primer lugar.
Él quería que sea Él mismo en el primer lugar. ¿Se explica? La tercera carta es sobre todo este tema de obediencia sacrificial, ágape. Y un grupo que está mostrándolo y otra persona singular que no lo es. Termina leyéndolo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Gracias. ¿Se explica ahora? El amor ágape es obvio cuando las personas que son verdaderos mensajeros vienen en este espíritu. Pero las personas que no están trayendo el mensaje verdadero de Dios y no son mensajeros verdaderos de Él, no lo van a traer el amor ágape. ¿Preguntas? Ok. Vimos estos puntos entonces centrales porque la simiente de Dios permanece en Él, la semilla de Dios permanece en Él. Es el punto fino al central de todo eso. ¿Y cómo es que la semilla de Dios radica en una persona? ¿Qué leímos allí en el Evangelio de San Juan? Capítulo 1, versículos 12 y 13. Otra vez en el micrófono. No el que nace de carne ni de hombre, sino por el Padre, por voluntad del Padre. ¿Cómo es que nosotros tenemos semilla dentro de nosotros? No es por nuestra decisión. Yo tomé una decisión seguir a Cristo cuando tenía 26 años de edad. Ya les compartí sobre todo eso. Muchos de ustedes han tomado decisiones para Cristo. Pero ¿cómo pude tomar esa decisión? Dios me despertó, me levantó desde la muerte que estaba caminando, me libertó de la esclavitud a Satanás que estaba viviendo yo. Y me despertó en mi corazón para que una noche yo dije, ya comprendo, yo quiero que tú seas piloto de mi vida. Y yo voy a ser copiloto. Tú vas a ser piloto de mando. Yo voy a tomar mis órdenes de ti. Esta fue la decisión que tomaba. Y no hubiera podido hacerlo por mí mismo si Dios no me había despertado de mi estado de muerte. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 a 6. Estaba muerto. No enfermo. Muerto. Eso. Un muerto no puede tomar ninguna decisión, especialmente la decisión más importante de toda su vida, que es seguir a Cristo. Un muerto no lo puede. Entonces es un milagro de tener semilla en mi vida, cimiento de Dios en mí, permaneciendo en mí,
este es un parte de este mensaje de 1 San Juan que me hace tanto sentido, teológicamente hablando. Concuerda con todo la teología que hemos estudiado y venimos estudiando en el seminario. Entonces, Kistemaker, hablando de todas esas cosas, creía que es una cosa que existe, pero no es enfoque. Es porque él está utilizando otro bosquejo. Y tiene su bosquejo bien refinado allí en el libro. Ustedes tienen que leer el libro. Les voy a quitar puntos si no leen el libro. Entonces, por favor, amados, sí. Ok. ¿Tienes pregunta, hermana? Os digo, ¿este es el link para leer el libro? ¿Está en el USB? No. El link. Javier tiene todo eso arreglado para ustedes. Ok. Entonces, tu proceso de interpretar y enseñar. ¿Es importante el bosquejo que utilizas para comprender la verdad de Dios? Sí. ¿Es importante reconocer el bosquejo que sus comentaristas favoritos estén utilizando para enfatizar sus puntos de entendimiento en sus escritos? Sí. Muy importante. ¿Importa descubrir el mejor bosquejo como parte de tu exégesis? En vez de exégesis. Exégesis. You betcha it is. Ok. Creo que... A ver... Sí, sigamos adelante aquí. Ha sido 1 hora desde que vamos terminando a las 9:30, ¿no? Es la hora. Creo. A ver. Eso, iba a principiar mañana todo eso, como un repaso. Vamos a casa. ¿Preguntas? ¿Preocupaciones? Sí. Todo el quiasma con respecto a otros libros de la Biblia. Me pareció ver uno de Éxodo y el quiasma en otros textos, fuera de los de Juan. La pregunta es si hay quiasma en otras partes. en otras partes de la Biblia, fuera de los escritos de Juan. Creo que sí, hay muchos. Yo creo que casi todas las cartas de San Pablo son quiasmas. Pero no... ¿Cómo respondo? No he tomado el tiempo para estudiarlo como lo he hecho con Juan. Lo he hecho con el Evangelio de Juan, con Apocalipsis y con las 3 cartas. Y todos son quiasmáticos. Todos los 5. No se lo reconoce en Apocalipsis. Mi autor favorito es Más que Conquistadores, el Hendrickson. Él es quien me convenció
de que esta es la forma que debo comprender Apocalipsis. Es por los paralelos, 7 paralelos que él se pone, 7 visiones de revelación que Jesús revela a San Juan. Y fue Kistemacher que me apuntó eso. Y fue por las estructuras internas. Me preguntaba, después de empezar a estudiar todo esto de quiasma en primera, segunda, tercera San Juan, ¿por qué Hendrickson no lo comprendía y no lo miró Apocalipsis o no estudió Apocalipsis con este mismo sentido? Y no puedo contestar. Es obvio que no lo hizo. Pero ya tengo Apocalipsis hecho en forma de quiasma. Estoy enseñándolo en la clase de escuela dominical cada domingo en la iglesia donde asisto yo, en inglés. Estoy enseñando en este momento. ¿Perdón? ¿Nos puede mandar el material? Algunos sí. Resulta que estoy enseñando con otro hombre y entonces tenemos 2 estilos de enseñarlo, entonces no es tan completo. Aunque Por lo menos el esquema general. la esquema general, creo que lo tengo aquí. Déjeme buscar. USB tiene el material de hoy y de mañana. En USB está. Hoy, esta noche y todo el día mañana está ahí. Espero que vamos a terminar temprano mañana también, pero vamos a ver. Pero déjeme buscar si puedo descubrir este de... Aquí está la esquema que está usando Hendrickson. ¿Se lo reconocen? Se llama el paralelismo progresivo. ¿De dónde hay en toda la Biblia este paralelismo progresivo? Hay paralelismos similares, antitéticas, y hay paralelismos de quiasma que contiene ambos. Pero progresivo. Ok, pero yo no lo creía. Cuando leí su libro, esto es importantísimo. Entonces ya hemos llegado a tal punto que estamos en capítulo 8 a 11. Es lo que estoy mostrando aquí. Pero lo que quería que se mira es que está intensificando la batalla a través de todo eso. Entonces sí es progresivo. Pero cada uno de esos es entre la primera venida y la segunda venida de Cristo.
Este es amillennialismo, que yo lo llamo now millennial. Estamos viviendo el milenio ahora. A ver si puedo ubicarme. Creo que lo puse al principio. Aquí está. Descubrí este hombre que estaba utilizando este esquema X de quiasma, pero tenía 8 divisiones. 8. No, son 7. Son 7 visiones, son 7. Es muy obvio eso. Resulta que es un hombre de adventista, es un adventista él, un profesor de su seminario. Entonces, casi llega a la verdad. Casi. Aquí es... 6, casi es el 7, Ni voy por allá. Ya hemos hablado 2 clases sobre 666. Aquí es el paralelo de Apocalipsis. Principio con el prólogo. Blessed is the one, bendecido el que. Y mire cómo termina en 22, 6 a 21. Bendecido la persona que. Visión 1 es paralelo a visión 7. Visión 1 es de apoyo pastoral a la iglesia en el medio de una iglesia más imperfecta en todo el mundo. Y habla de las lampstands, de Cristo, las cartas a las 7 iglesias, todo eso es la visión número 1. La visión número 7 es paralelo. También es apoyo pastoral de Cristo, quien está en medio de su iglesia ya perfeccionada. Imperfecta, ya perfeccionada. También en la nueva creación, donde Satanás y todos los enemigos son ya destruidos eternamente. Entonces son los 2 paralelos allí. El tercer paralelo, visión número 2, the spiritual reign of sovereign God, la reina espiritual de Dios soberano, la oveja, los elegidos que son sellados, los 144,000, el trono, la oveja que parece ser sacrificada. Y la oveja es la única que puede abrir el libro. Paralelo con 17, 1 a 19 y 21, que es visión 6. También es reino soberano de Dios, ya victorioso, realizado en el tiempo de la grande tribulación de corto tiempo. Entonces mira el contraste de estos. Uno ya es soberano, está reinando en el cielo y abre los 7 sellos de rollo. Y entonces enciende eso
empieza a salir todos esos mini juicios en el mundo que estamos viviendo ya, todos nosotros, los sellos, los trompetas también estamos viviendo. Ok, entonces visión 3, entonces es paralelo a visión 5. La oveja soberana y su iglesia terminan la misión del Evangelio y aparentemente son destruidas. Es una parte de Apocalipsis que no les gusta a muchas personas, porque está hablando de la iglesia visible. Aparentemente ya no existe. Entonces, el mundo está saludándose los unos a los otros, están mandando regalos los unos a los otros, celebrando que la iglesia ya desaparecida. ¡Aleluya! Es como el mundo reacciona. El paralelo es la venganza soberana de la oveja mostrada, mostrada en la guerra espiritual que está funcionando en todo el sentido que nosotros estamos viviendo. Y paralelo con la soberana justicia de la oveja, mostrada en la misma guerra contra los enemigos de la iglesia. Y en la primera parte son los 7 trompetas. Estamos viviendo los mini juicios de las 7 trompetas ahora. Pero la 7ª trompeta, ¿qué es? La 7ª silla que viene, ¿qué reacción en cielo haya? O en todo el universo. Silencio por 30 minutos. Silencio por 30 minutos cuando se abre el 7º sello. 7ª trompeta. ¿Qué ocurre cuando se suena el 7º trompeta? Canciones. Son canciones sobre la victoria de Dios y lo que Él se ha hecho en contra de los enemigos de Él y de la iglesia. Las 7, ¿cómo se dice? Copas. Esas son parte del juicio final. Estamos viendo los principios de eso, yo creo. El punto central de Apocalipsis es donde justo estamos ahora. Explica la guerra espiritual que está a raíz de todo que la iglesia está viviendo ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿perdón? Eso. Now millennial. Entonces, se explica 12 a 14, capítulos 12 a 14, explica todo que viene antes y todo que ha de venir. Ese punto puente, ese punto X, ese punto quiasmático principal, 12 a 14. Es todo lo que he hecho hasta este momento, pero estoy ya convencido que este sí es la construcción, es sobre la iglesia.
es sobre la soberanía de Dios, es sobre la victoria de Él. Y es contraste perfecto. Pero tiene que leerlo en una forma más o menos global. Ok, este fue gratis. Creo que no tengo más, sí. Más de eso no les puedo enseñar sobre la quiasma de Apocalipsis. Pero sí podría mostrarte algunos quiasmas. Déjeme buscar dónde esté. Hay un quiasma de Pablo en Corintios que enseñé.